entonces a nuestro pastor Joaquín. Bienvenido, pastor. Un feliz santo sábado, una oración e iniciamos. Es su tiempo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de escuchar, Señor, tu mensaje para este tiempo. Sabemos que falta poco para ver a Cristo, muy poco. Para algunos quizá un día, una semana, un mes, para otros quizá un poco más, porque cuando una persona es llamada al descanso, lo que sigue es ver a Cristo, sea para vida eterna o para muerte eterna. Queremos estar, Señor, viendo a Cristo para vida eterna. Queremos que tú nos utilices mientras tenemos vida para que sea hecha tu voluntad en nosotros y podamos comprender tu palabra no solo por lo que entra en la mente, sino haber experimentado tu poder, tu amor y tus milagros, tus maravillas, Señor, en nuestra vida y al guiar a otros a los pies de Cristo. Pedimos, Señor, que nos ayudes a tener esa fe que vence al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, buenas tardes, queridos hermanos. Aquí es un poco más e inicia el Santo Sábado aquí en México. Quiero mencionar algo antes de presentar ya las diapositivas del tema y animar a todos los que están viendo este mensaje. Si usted está en México y está viendo este mensaje y usted no es adventista del séptimo día, usted quizás es de otra denominación, pero quiere conocer el mensaje, comuníquese con un servidor. Ahorita voy a poner el WhatsApp y el Facebook. Le voy a regalar este folleto de la ley de Dios, donde viene explicado detalladamente sobre los mandamientos de Dios. Este hermoso libro que es El Conflicto de los Siglos. O bien, si usted lo desea, también hay una Biblia. Esta Biblia, junto con la fe de Jesús, es un curso bíblico que usted puede tener para estudiar más de la palabra de Dios. Así que esto lo estamos haciendo. Yo animo a todos mis hermanos, invirtamos en la literatura porque pronto no vamos a poder movernos o va a estar prohibido. Así que cada hoja de otoño quede en cada hogar, en cada iglesia de cualquier denominación, en cada empresa, ¿sí? Mientras hay tiempo, mientras hay libertad, hay que aprovechar, ¿verdad? Para gloria de Dios. Bien, voy a compartir la pantalla. Ahí está el contacto de un servidor. ¿Se mira bien la presentación, hermanos? Para continuar. ¿Se escucha bien el audio? Sí, señor. Fuerte y claro como un trueno, mi hermano el pastor Joaquín. Adelante, se ve perfectamente la presentación. Amén. Excelente. Gloria a Dios. Muy bien. Ahí está el WhatsApp, el Facebook de un servidor, donde va a también quedar este tema. Lo voy a compartir. El tema se titula Fe Experimental. Y quiero mencionar que hay varias citas inspiradas en los pasajes del Espíritu de Profecía, donde habla de conocimiento experimental, fe experimental, porque esto es de vital importancia. Es más, todos los que van a ser, como mencionaba el hermano Frederick hace un momento, trasladados al cielo sin ver muerte, es decir, que Cristo venga y ellos estén vivos, van a tener que haber pasado una experiencia plena, total con Cristo. Y puse como la portada principal a esta fotografía. Desde luego es una figura de Juan el Bautista, un hombre que Dios llamó y escrito, inspirado por Dios, ese escrito dice que no lo mandó a las sinagogas o a las escuelas de los rabinos, sino que él se educó donde Dios podía educarlo totalmente, donde no podía haber interferencia humana en esa educación. Y no porque hubiera sido mala, sino que Dios en su libro de texto, la naturaleza, y lo que contemplaba Juan el Bautista allí, la vida sencilla, entre otras cosas, pudo forjar y formar ese carácter y esa personalidad que necesitaba Juan para dar ese mensaje de que Cristo estaba
ahora en la tierra, ¿verdad? La primera venida de Cristo. Ahora, hay citas también inspiradas que refieren a que el pueblo de Dios en los últimos días va a tener que pasar la misma experiencia o tener esa fe y esas características de Elías y de Juan el Bautista, que van a estar desprendidos de todo lazo terrenal, de todo vínculo material, todo. Y de eso vamos a hablar en este tema, ¿sí? Lucas 18:8 dice Cristo, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Si uno se pusiera a pensar, bueno, ¿por qué no dice ahí, hallará iglesias en la tierra? No. ¿O hallará gente buena en la tierra? ¿Hallará adoradores en la tierra? Fíjense cuántas palabras podemos poner en lugar de la palabra fe. Pero lo que le preocupa a Jesús simplemente es eso, va a haber fe. ¿Dónde está tu fe y cómo está tu fe? Por ejemplo, Abraham, cuando Dios lo llamó a salir de Ur de los Caldeos, dice el registro sagrado en Génesis, que cuando iba de un lugar a otro, ponía un altar. Y era hermoso porque cuando pasaba la gente después de que Abraham se había ido y veía el altar, sabía, aquí pasó Abraham. Y qué bien. Abraham conocía a Dios y sabía de Dios algunas cosas, pero no había experimentado pruebas de su amor a Dios, ¿sí? Había escuchado, Dios le había hablado, había escuchado la voz de Dios, pero eso no probaba el amor de Dios, de Abraham hacia Dios. Aun cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, salió, pero no estaba perdiendo algo Abraham, salvo los lazos familiares o amistades que tenía allí, ¿no? Cuando Abraham le dio a escoger a Lot sobre la tierra, Abraham, aquí podemos mencionar, tenía esa personalidad, ese carácter que ya se estaba forjando conforme al plan de Dios. Le dio a escoger a su sobrino Lot, lo mejor. Siendo el mayor, él debió decir, a ti te queda esto, yo voy a escoger esto. Pero Abraham, a medida que iba caminando, iba conociendo más a Dios. Pero donde se probó y donde experimentó en realidad cómo era su fe, fue en esta prueba. Dame tu hijo, el único, el que tú amas, así le dice Dios. Y allí Abraham entendió y fue probado, tuvo la experiencia que Dios necesitaba de él. Cuando iba a matar a Isaac, hasta ese momento Dios notó y Dios confirmó de que sí, Dios era lo más importante para Abraham. Otro ejemplo lo podemos ver en el rey David. Quiero decirles que a diferencia de el rey Saúl, David antes de ser rey no tuvo una experiencia militar, no tenía algo físico de que jactarse. Dice que era hermoso, pero era un joven, un chico, no tenía demasiada fuerza, a diferencia de Saúl que dice que sobrepasaba a todos, era el más alto. Pero cuando vino la prueba de ese gigante, Saúl, que era el más alto de todo Israel, tuvo miedo. Tuvo miedo. Y David no tuvo miedo. Pero hay una diferencia. Saúl quizás se había enfrentado a otras personas de su tamaño o a otros soldados. Saúl conocía a Dios por lo que había escuchado de su familia, veía cuando iban a adorar, hacían sacrificios, Samuel. Saúl había participado de la adoración a Dios, era parte del pueblo de Dios, veía cómo el pueblo adoraba a Dios y él adoraba a Dios también. Pero vino la prueba, donde había que tener una experiencia personal y más cercana con Dios. ¿Saben algo? Esa experiencia la tenía David. Porque cuando habla con Saúl, le dice, tu siervo ha peleado con leones, con osos, y Dios me ha librado. Es decir, David ya se había acostumbrado a que en una prueba de esas de un enemigo grande, Dios lo había librado. Así que si era león, oso o Goliat, no importaba. David tenía ya una fe experimental. Había experimentado el poder de Dios. No se lo habían contado,
Él lo había vivido, él lo había enfrentado. Y por eso aquí se distinguió David de Saúl. Pero no terminó todo allí. Cuando David estaba ya de rey y no tenía enemigos, por así decirlo, que atentaran contra su vida, porque tenía un ejército a su mando, el enemigo principal lo derrotó. Cuando tenía las comodidades y lujos y, por así decirlo, protecciones. Donde menos lo pensó, Satanás entró. En su ojo, en su corazón, en sus impulsos físicos. David cedió a la tentación. Aunque había tenido ya experiencia del poder de Dios, aunque Dios le había librado muchas veces de la muerte, aunque David había escrito ya varios salmos, eso no significaba que ya era impecable David. No, hubo un desliz. Y esa es una advertencia para cada uno de nosotros, porque así como David, cualquiera sea la posición que tengamos, puede haber ese desliz y puede haber también arrepentimiento genuino y perdón de Dios para volver a las sendas, ¿verdad? Veamos estas citas. Yo no voy a mencionar muchas citas, pero sí me interesa que entendamos el tiempo en que estamos viviendo, lo que nos espera y cómo me estoy preparando yo, se está preparando mi familia, la iglesia donde yo estoy. Dice aquí, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio. Voy a hacer pausas. Fíjense. Fe capaz de soportar el cansancio. Hay personas que se cansan caminando en el sol 10 cuadras y ya, hasta ahí llegan. Cuadras de calles, ¿verdad? O que si es una montaña, se la piensan para caminar. Y más si esa actividad es de obra misionera, quizá. Si hace mucho sol, pues hace mucho calor. No, si llueve, pues nos vamos a mojar. Y hay peros, pero el cansancio. Quiero decirte, querido amigo, querida amiga, escúchalo bien. Dios está preparando un pueblo no solamente espiritualmente, lo está preparando también físicamente. Y para eso nos dejó los 8 remedios naturales, la reforma pro salud, en todos sus ámbitos, la temperancia, que quien la obedezca al pie de la letra va a tener esta fe capaz de soportar el cansancio. Porque fe no es, Señor, ayúdame, y Dios te va a dar fuerzas de donde nunca las tuviste y nunca las adquiriste por una alimentación saludable y temperancia. No. La fe significa que desde lo que Dios te está diciendo de cómo debes cuidar el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo, tu cuerpo va a estar tan saludable, de tal forma cuando tenga esa prueba de caminar kilómetros y soportar cansancio, vas a tenerla. Esa fe va a estar demostrada en tu cuerpo. Esa fe requirió obediencia por cierto tiempo para lo que Dios decía, y cuando viene la prueba, ahí está. Sigue diciendo, la demora y el hambre. Hago otra pausa. El hambre. ¿Cuántos días es lo máximo, usted que está escuchando esto, que usted ha ayunado? Algunos quizás solo horas, ¿verdad? Otros minutos. Pero aquí está hablando de hambre. Hambre real. Hambre de que no va a haber nada de comer. Un día, 2, quizá 3 o hasta 5 días. ¿Y saben algo? Los que se hayan habituado a ayunar y a comer de la forma más sencilla, van a poder tener esa fe que va a soportar el hambre. No es que Dios te va a dar una capacidad en ese instante. No es que Dios va a hacerte que no sientas tanta hambre aunque no comas. No, no, no. Dios no va a hacer milagros en ese sentido. Por eso nos ha dejado en su palabra. Por ejemplo, la advertencia de Cristo cuando los discípulos no pudieron echar unos demonios. Este género no sale sino con oración y ayuno. Una parte importante que el pueblo de Dios ahorita va a estar haciendo es acostumbrar el ayuno. ¿Sí? Tiempo de ayuno. Como esta vigilia, yo felicito a los que están promoviendo estos tipos de eventos, mensajes, porque necesitamos
alimentarnos de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo tener dominio propio de nuestro propio cuerpo, y parte de eso tiene que ver el ayuno, tiene que ver la alimentación saludable, la temperancia. Una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. ¿Por qué Dios todavía está dando tiempo de gracia? Porque nos está dando tiempo de preparación. Imaginen que viniera, por ejemplo, la ley dominical va a partir de allí muchos otros eventos, ¿verdad? Pero viene la ley dominical la siguiente semana. ¿Qué hago yo? Si tengo trabajo, si estoy estudiando, si tengo planes, si tengo un equipo de fútbol o no sé. ¿Qué hago? ¿Debo cambiar cosas? Miren, si cuando venga la ley dominical, escuche esto, usted tiene que cambiar y detener y modificar muchas cosas de lo que está haciendo y viviendo, no está preparado. Así de sencillo. No estoy preparado. Pero si viene la ley dominical y yo me humillo ante Dios, le pido que me fortalezca, que me ayude, pero sigo haciendo lo que estaba haciendo, quiere decir que estoy en el camino angosto. Quiere decir que todo lo que Dios me había dicho de preparación no me va a tomar por sorpresa. Es muy importante. El enemigo, por un lado, está haciendo ver como que no va a ser tan feo lo que viene, no va a ser tan terrible, no te afanes por hablar tanto de eso, ni te preocupes. Dios te ayudará. Y de esa manera se calma, por así decirlo, se calma la urgencia que debe haber de preparación para en estos aspectos que estoy mencionando, porque después de que termine el tiempo de gracia, ya no hay ninguna preparación, ya no es necesario y nunca va a haber ningún perdón de parte de Dios para ninguna persona en esta tierra. El tiempo de gracia nuevamente les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Jacob prevaleció, miren otra vez, porque fue perseverante y resuelto. Jacob estuvo en un momento que tenía miedo de morir por su hermano. Y allí es cuando se encuentra a Cristo, porque es el ángel de Jehová, Cristo. Cristo iba a bendecirlo, pero él estaba pensando y tan asustado que pensó que era un enemigo y por eso se puso a pelear. Jesús no iba a pelear con él. Jesús lo iba a hablar y le iba a animar y le iba a bendecir. Queridos amigos, ¿cuántas veces podemos hacer a un lado la bendición que Dios nos quiere dar o la voz que Dios nos está llamando a actuar en algo? Y por estar ocupados en algunas otras cosas, nuestros asuntos personales, lo vemos como algo malo en lugar de algo bueno. Lo hacemos a un lado en lugar de recibirlo y pedir a Dios y agradecerlo, ¿verdad? Esa prueba de Jacob dice que vamos a tener los que vamos a vivir en el tiempo final. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo él y que sean tan sinceros como él lo fue, tendrán tan buen éxito como él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar y mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. ¿Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios? ¿Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades del alma? A ver, déjenme ver. Ahí está. Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Ahora, quiero mencionar algo, queridos amigos. Un servidor creció prácticamente yendo a la iglesia adventista desde niño. A los 11 años me bauticé. Y es hermoso el ambiente de iglesia. Quiero decirles que es el lugar excelente para poder crecer espiritualmente. Pero noten lo siguiente. Yo había conocido a Dios por mis padres, que así debe ser.
había entendido lo que Dios me pide, pero yo no había sacrificado nada por Dios. No, daba a Dios de lo que me daba mi papá o mi mamá o de lo que recibía. No se había exigido que yo me desprendiera de algo, ¿sí? Yo sabía que había que dar diezmos y ofrendas. Pero cuando te queda mucho menos de lo que vas a poder para la semana, viene la prueba de si vas a darle a Dios primero, aunque te quedes sin nada y vaya a haber problemas. Es lo que muchos dicen, pastor, pero si yo guardo el sábado, ya no me van a dar trabajo y ¿de qué se va a mantener mi familia? Bueno, si no has tenido esa prueba, querido amigo, quiero decirte que no sabes todavía qué es probar a Dios. Malaquías 4 dice, probadme. Y probar a Dios significa ver, Dios dice esto, yo lo hago y no me importan las consecuencias. Recibo las consecuencias con alegría. La iglesia, queridos amigos, es un ambiente perfecto para desarrollar los dones espirituales que Dios nos ha dado. Pero el mundo y las pruebas que vienen en el mundo son necesarias y también dentro de la iglesia para que tu carácter se desarrolle y se manifieste si eres cristiano o si pareces ser cristiano. ¿Sí? Jeremías 12:5 dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo competirás con los caballos? Y si en tierra de paz te caes al suelo, ¿qué harás en la espesura del Jordán? ¿Ustedes creen que alguien que iba a la iglesia todos los sábados, pero no visitaba y ni hacía nada por guiar a otros a Cristo en su escuela, en su trabajo o en el vecindario, no hablaba de Dios? No, solamente él, su casa, la iglesia y listo. ¿Ustedes creen que cuando venga la ley dominical y después todo eso, va a salir y va a predicar en las calles si antes no lo hizo? Claro que no. ¿Ustedes creen que ahorita cuando hay libertad, todavía un poco de libertad, las personas que no invirtieron recursos para adquirir literatura como esta, El conflicto de los siglos, muchos, y regalar, poner aquí en los aviones, en el autobús, en la escuela, donde se pueda, repartir como hojas de otoño? Cuando prohíban y sea multado al que se vea que esté repartiendo material misionero o proselitismo, ¿creen que lo van a hacer? Por supuesto que no. En la iglesia no se está probando nuestra fe, queridos amigos. Quiero dejar esto bien claro. La iglesia es el medio señalado por Dios para derramar el Espíritu Santo a su pueblo y también para que... Para mi gente está de niñeras. Está de niñeros allá abajo. Yo quiero hacer un llamado, hermano Eduardo, y a los hermanos. De la tienda. Las niñas pequeñas. A ver, hermano, voy a poner en mute. Okay, ya, pastor, adelante. Gracias. La iglesia es un medio donde puedes empezar a caminar espiritualmente, pero necesitas forjarte tú solo en las pruebas y en las experiencias que tengas por llevar a otros a Cristo, que el conflicto de Satanás tú lo experimentes solo con Dios. Es fácil cuando está con mamá, con papá, con un hermano de iglesia que es espiritual, el pastor, es agradable, pero tú vas a tener que enfrentar solo. Y Dios quiere llevarte hasta que puedas solo, junto con el poder de Dios, desde luego. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación, se reconocerá a los verdaderos cristianos. Hago una pausa aquí. Dios está permitiendo que lleguen tentaciones, las más fuertes de todas, para todos. De adulterio, de mentiras, de codicia, de engaño, de traición, de idolatría, de todo. Y Dios va a poner una prueba y otra y otra y otra hasta que la persona se aparte y venza con el poder de Cristo, aprenda a sostenerse de Cristo y se aferra a Cristo en lugar de caer en tentación,
o se vaya totalmente en el mar de las tentaciones y se hunda en el pecado. Dios nos protege del poder de Satanás, sí, de muchas maneras, pero nos expone para enfrentar a Satanás, para ver qué voy a hacer yo cuando viene la tentación y hay asediándome demonios para que yo caiga en la tentación. Yo debo aprender a aferrarme a Cristo y sostenerme y depender de Cristo. Y eso, querido amigo, cada uno lo debe aprender solo. Por eso la criba es la tentación. Hay falsas doctrinas, sí. Hay falsos hermanos, sí. Hay apostasía, sí. Pero esa no es la criba. La criba personal para cada uno va a ser que Dios te va a permitir muchas tentaciones y las más fuertes. Y tú deberás haber aprendido a vencerlas por ayunar, orar y depender y aferrarte de Cristo. Palabra de Dios, escrito está, memorizando la palabra de Dios. Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos. ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si ello les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Miren que aquí dice preparación necesaria. Y una preparación necesaria es leer la palabra de Dios, enamorarte y memorizar la palabra de Dios. J.N. Andrews se sabía el Nuevo Testamento de memoria y es posible memorizar la palabra de Dios. Y es el tiempo que debemos memorizarla, además de otras citas inspiradas hermosas, ¿verdad? Ahora noten, Conflicto de los Siglos, página 609. Dispondrá las cosas de modo que el camino les esté obstruido. Los aturdirá con bienes terrenales. Hago una pausa aquí. Y hablo y ahorita me dirijo a los que tienen deudas económicas, quizá varios bienes terrenales, su casa, algunos terrenos, automóviles, un negocio, no sé. No es malo tener bienes, no es malo tener riquezas cuando esas riquezas son para el beneficio y el avance de la obra de Dios y suplir las necesidades de los necesitados y las propias, ¿verdad? Pero queridos amigos, Satanás está llenando de ofertas, de promociones y de oportunidades para enganchar a los hijos de Dios. Ahorita está sucediendo eso, en este instante. ¿Cuál es el mensaje? Deshágase de todo tipo de deudas. Venda en la medida de sus posibilidades y aprovechando que se puede todavía comprar y vender, de tal forma que usted tenga lo elemental, lo necesario para vivir, una casa, comida, un auto para moverse si necesita moverse, pero que si hay necesidad de irse a otro lugar, no tiene que preocuparse por un terreno, por una casa, por un negocio. Usted puede moverse en cualquier momento, así como Dios le decía a Elías, ve para este lado, o a Pablo, ve para ese lugar. Nada ni nadie lo detiene. No hay estorbos, ¿sí? A eso me refiero. Satanás está aturdiendo con muchos bienes para que la gente esté estática y no pueda ni quiera moverse por la comodidad que le ha dado. La comodidad económica, la comodidad financiera, bueno, económica, financiera, lo mismo, ¿no? La comodidad quizá de un puesto de autoridad en el gobierno, en la carrera académica donde está, no sé. Ese es el primer obstáculo que Satanás está poniendo. Número 2. Les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. Aquí voy a mencionar algo importante, porque esa carga pesada y abrumadora es el exceso de horas que se le da al estudio, al trabajo o aún a la obra de Dios, a la obra misionera, incluso a eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que tengamos un equilibrio. Tiempo para Dios, tiempo para adorarle, devoción personal, ir a la iglesia. Tiempo para la familia y solo para la familia, recreación, platicar con la esposa, con los hijos, convivir con ellos. Tiempo para el trabajo, el cultivo propio, las cosas que uno necesita hacer. Y tiempo para seguirse preparando. Pero cuando una cosa absorbe más, viene una carga.
Y ¿saben algo? Para algunos esta carga tiene que ver con un familiar. O es el esposo, o es la esposa, o es los hijos que no quieren hacer las cosas como Dios indica, que se rebelan constantemente. Y constantemente nos llegan a mi esposa y a mí peticiones de oración, que por el hijo, que por el esposo. Queridos amigos, estamos en el tiempo también en que Dios está cortando ya en la familia las relaciones que no quieren estar con Cristo, que no quieren prepararse para el reino de los cielos y que solamente van a ser una carga y un obstáculo para los que sí quieran en la familia. Es un tiempo que usted debe reunirse con todos y decir, ¿saben qué? Yo he decidido rendir y entregar totalmente mi vida a Cristo. Y Él ha dicho qué es lo que vamos a hacer. Miren, aquí está. ¿Quieren hacerlo? Adelante, podemos hacerlo juntos. ¿No quieren hacerlo ustedes? Sea el esposo, la esposa, los hijos, papás, no importa quién sea. Yo lo voy a hacer. Si quieren juntarse conmigo, adelante. Si no, ustedes decidan. Pero yo voy a seguir a Cristo en esto y debo cambiar estas cosas. Ya, a la voz de ya. ¿Por qué? Dice aquí, para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. ¿Cómo me voy a preparar yo si estoy recargado de cosas? Si estoy recargado de deudas económicas, de tiempo que todo el tiempo se lo lleva a la escuela. He platicado con algunos que son profesores de escuelas públicas o incluso escuelas de iglesia. Queridos amigos, terminan tarde, cansados. Eso no es la vida que Dios quiere que tengamos. Si algo está obstruyéndole en usted para crecer espiritualmente, en el nombre de Jesús, córtelo. Ahora necesita experimentar la dependencia de Dios. Si queremos escapar de estas plagas, hablando de las últimas plagas, manuscritos inéditos, tomo 5, página 33, debemos ser puros, virtuosos y santos y recordar siempre que somos propiedad de Dios, dado que Él nos ha redimido. Quiere purificar el templo de nuestra alma de toda contaminación. Desea que su pueblo esté integrado por cristianos física y espiritualmente sanos. Mana Irene, gracias. Ya pasó. Entonces, Dios está preparando física y espiritualmente al pueblo de Dios. Pero yo debo ponerme en ese camino angosto donde va a ser posible esto. Y al respecto, ¿cuál es el mensaje de Dios ahorita? Vivir en el campo de forma autosustentable, cultivando mis propios alimentos, recibiendo aire puro, agua limpia, durmiendo a tiempo, no desvelándome, no teniendo estrés de nada, no teniendo deudas económicas y usando la mayor parte del tiempo para consagrarme a Dios, pero al mismo tiempo predicar a otros el evangelio porque este tiempo se está terminando. Eso es lo único que hay que dedicar el tiempo ahorita. Viene la ley dominical, viene un sellamiento, viene la marca de la bestia. Todavía se puede ir y venir y predicar hasta que se prohíba comprar y vender. Y vamos a ver cómo ese tiempo ya está llegando. De hecho, algunos países como Chile ya no se pueden mover igual los hermanos, ¿sí? Ya no hay esas libertades y eso va a ser en todo el mundo. Mañana a las 5 de la tarde, primeramente Dios, voy a hablar más detalles de esto. Va a haber un abandono de las ciudades hasta que prohíban comprar y vender, queridos amigos. Una cosa es salir a vivir en el campo, otra cosa es abandonar. Y luego viene un decreto de muerte. Ahora, yo cuando predico en una iglesia les pregunto, hermanos, ¿qué está haciendo aquí la iglesia para prepararse para este tiempo? ¿Qué están haciendo? Nada. Escuchen bien, ya van algunas iglesias que me dicen así. Nada, pastor. De hecho, ni se habla de esto. ¿Y qué se espera entonces cuando venga todo esto? Hay personas que no saben lo que significa vivir en el campo y prácticamente depender solamente del campo y de lo natural. Hay personas que están viviendo en un lugar de clima extremo y que en el tiempo en que van a estar en los lugares desolados, van a sufrir bastante, que Dios no quiere que sufran. Por eso nos ha advertido ubicarnos en un lugar donde no sea clima extremo, donde haya agua.
No hay preparación en esto. La preparación que ahorita debemos estar teniendo es estar conociendo las plantas comestibles, estar viendo la geografía del lugar, los lugares posibles donde puede refugiarse el pueblo de Dios. Sí, los ángeles nos van a guiar, pero nos van a guiar en esas zonas. No nos van a llevar volando a un lugar especial y aquí van a estar ustedes mientras allá el mundo explota. Eso no va a ocurrir, queridos amigos. Por eso Dios ha escrito esto. Esto es lo que va a suceder. Los hijos de Dios deben colocarse a sí mismos donde puedan crecer en la gracia. Hermanos, la pregunta que hicieron al hermano Freddy hace un momento, ¿debo yo vivir en el campo? Aquí está la respuesta. Yo debo colocarme donde pueda crecer en la gracia, siendo santificado en cuerpo, alma y espíritu por la verdad. ¿Y dónde dice Dios? En el campo. En la ciudad no va a ocurrir eso. Porque en la ciudad no es el libro de texto de Dios, es el libro de texto del hombre. Es la forma de vida, la forma de comercio, la forma de tiempo, de estrés, todo que lo maneja el hombre. Nunca fue el plan de Dios que la gente viviera como se vive en las ciudades. Y no es la voluntad de Dios que alguien vaya a vivir en las ciudades. Así dice la cita inspirada en eventos de los últimos días. Cuando rompan con toda complacencia destructora de la salud, tendrán una percepción más clara de lo que constituye la verdadera santidad. Un cambio poderoso se verá en su experiencia religiosa. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que ocurre esto? Yo debo ver lo que está destruyendo mi salud física, mental o espiritual. El Espíritu Santo me abre los ojos y me dice, mira, Joaquín, esto te está destruyendo. Hace tiempo, alabo a Dios, yo era esclavo de los videojuegos, de la música secular, del deporte, por ejemplo, el fútbol, el voleibol. Y yo le dije, Señor, a mí me gusta esto. Yo fui honesto con Dios, pero quítamelo. Destruye eso en mí. Y en lugar del amor que tengo ahorita a eso, haz que ame tu palabra y hacer la obra misionera y predicar a otros que Cristo viene pronto. Queridos amigos, eso es lo único que usted necesita hacer. Eso y, obviamente, yo quemé lo que tenía que quemar. Yo corté amistades, porque si no, no hay crecimiento en la gracia. Consejos de régimen alimenticio, página 38 y 39. El Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la reforma pro salud para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que Él estableció en nuestro ser. Todos los seres responsables pueden comprenderla si quieren. Los idiotas no serán responsables. Hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca es la obra que acompaña el mensaje del tercer ángel, con el propósito de preparar a un pueblo para la venida del Señor. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que, si hubiesen vencido en este punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pregunta, ¿dónde es que se inicia la victoria sobre todas las tentaciones de Satanás? Ahí está, el apetito. Está escrito, miren. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Por eso yo les mencioné, si no tenemos el hábito de ayunar, si no somos 100% vegetarianos y más que eso, temperantes, que dormimos temprano, que bebemos suficiente agua natural, ejercicio físico, no va a haber victoria sobre el pecado. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 354. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha antes que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto. Si el hombre aprecia la luz que Dios en su misericordia le da sobre la reforma pro salud, puede ser santificado por medio de la verdad y hecho idóneo para la inmortalidad. Otra cita más. Usted ha tropezado contra la reforma pro salud porque a usted le parece que es un apéndice innecesario de la verdad. ¿Ha escuchado usted eso antes? Eso no es asunto de salvación, algunos lo mencionan. Mira lo que dice aquí, esto es una cita inspirada. No es así, es parte de la verdad. Tiene usted delante una obra que lo afectará más de cerca y que llegará a ser más decisiva que cualquier otra cosa que haya sido dirigida a usted. Usted está tropezando precisamente sobre la verdad misma, la reforma pro salud, que el cielo ha colocado en su camino para hacer el progreso menos difícil. ¿Qué les parece? Así que alguien entra a la iglesia, ¿qué es lo que debe hacer? Obediencia perfecta a la reforma pro salud para que sea menos difícil su caminar al cielo,
para que su físico, su cuerpo y su espíritu estén listos para hacer frente y vencer toda tentación por el poder de Cristo. Es por eso que Dios lo puso. Pero yo tengo que experimentarlo. A mí me habían dicho que el no comer carne es bueno, el no tomar lácteos, el dormir temprano. Pero yo personalmente dije, bueno, yo voy a probar. Queridos amigos, cuando tú compruebas qué bendiciones trae el obedecer a Dios en esto, nadie tiene que convencerte de nada. A veces me dicen, ¿y no se te antoja la carne? ¿No se te antoja la Coca-Cola, el pan dulce? Miren, Dios quiere que lleguemos a ese punto, que aborrezcamos lo que destruye el físico y el espíritu. No es solamente que dejo de hacer algo, llego a detestarlo. ¿Por qué? Porque sabes lo que significa, sabes lo que va a llevarte, ¿sí? En cambio, el plan de alimentación que Dios dio es delicioso, es lo mejor, es lo más saludable y te fortalece física, mental y espiritualmente. Por eso, Dios está llevando paso a paso a su pueblo a que esto forme parte de su experiencia, fe experimental. ¿Qué significa? Tú estás experimentando la obediencia a Dios. Fe es obediencia a Dios. Fe es obedecer lo que Dios dijo y enfrentar las consecuencias. O bien, experimentar las bendiciones. ¿Sí? Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzo de alguno de su parte, sino que espera que venga el refrigerio y quite sus errores y corrija sus equivocaciones, si depende de ello para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu, a fin de estar preparado para empeñarse en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. Ahora miren, el refrigerio del Espíritu Santo, lluvia tardía, o sea, el poder de Dios, viene solamente sobre los que se hayan preparado para él, haciendo la tarea que Dios pide. ¿Cuál es esa tarea? Limpiarse a sí mismo de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, Consejo Régimen Alimenticio, página 37 y 38. Señor, a mí me gustan los videojuegos. Quítamelos. Haz que se destruya ese deseo en mí y que nunca más me guste. Así debo hablar. Señor, a mí me gusta comer carne. Me encanta el sabor de los taquitos, el olor. ¡Ay, qué delicia! La hamburguesa. Pero es malo y haz que yo lo aborrezca. Y yo debo dejar de asistir a los lugares o amistades que me llevan a comer eso. Una parte yo la hago, pero la otra parte Dios la hace. Dios no va a hacer nada si la parte que me corresponde yo no la estoy haciendo. Eso significa fe experimental. Creo lo que Dios dice, experimento por obediencia a lo que Dios me ha indicado, cómo sucede. Nuevamente esta cita. Queridos amigos, ¿qué está ocurriendo ahora? Por el coronavirus, miren, todas las muertes de otros tipos, ¿cuántas cantidad de personas están muriendo? Y el mundo ahorita, el coronavirus está pasando. Ya pasó ahorita la pandemia en parte, pero ahí es donde tiene la atención la gente. Si le hablas del cáncer, si le hablas del tabaco, del alcohol, hasta se burla de ti, pero eso está matando muchísimas más personas. ¿Por qué? Porque Satanás está distrayendo hacia el punto que necesita. Algunos países ya no están requiriendo efectivo. Esta noticia es del 2016, imagínense ahorita, ya muchos lugares solamente por tarjeta. Vean esta cita. Las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocio. Se formarán gremios de obreros, sindicatos, confederaciones, asociaciones, y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. ¿Sabe usted que si usted termina su carrera como profesor, pero no es parte de un sindicato, no tiene trabajo en ningún lugar? ¿No? Si usted termina su carrera como médico o como enfermera, si no se afilia a una asociación o sindicato, tampoco le van a dar plaza o lugar para trabajar. ¿Sí? A causa de estas uniones y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones o hermanos en la fe
llevar a cabo su obra en las ciudades. Mi advertencia es salir de las ciudades. No edifiquéis sanatorios en las ciudades. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder controlador de las uniones laborales será muy opresivo. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Saben por qué dice que debemos vivir en el campo? ¿Por qué los valdenses se fueron a vivir en las montañas? Porque en el pueblo ya no podían llevar a los hijos a la escuela porque tenían que ser católicos. Ya no podían comprar o vender porque tenían que ser católicos. No podían adorar a Dios porque no adoraban como los católicos. Pregunta, ¿ya está pasando eso? Claro que está pasando, queridos amigos. Dios quiere que su pueblo ya esté apartado de todas esas ataduras comerciales que ya ha puesto Satanás a través de los hombres de negocio y de poder. De tal forma que tú en algunos países ya no te puedes mover si no tienes todas las vacunas que requiere el gobierno, como es en Chile. No puedes hacer ventas incluso. Necesitas, hoy pasé por las oficinas de administración tributaria aquí en México, de finanzas, filas y fila larga de personas siempre hay allí. ¿Saben por qué? Que se necesita un documento para cierta transacción, para poner un negocio, para hacer ofertas o cualquier cosa tienes que registrarlo, tienes que ver cuánto ganas, cuánto pierdes, a quién la estás pagando y dar impuestos. Se ha hecho tan difícil esto, queridos amigos, y por eso al gobierno no le conviene personas que cultiven sus propios alimentos, porque no pagan impuestos, porque no van a comprar tanto de las cosas comerciales que se compran y venden en los supermercados. Pero ese es el plan de vida de Dios. Pregunto, ¿usted y su familia ya tienen este plan de vida funcionando? Si no lo tienen, ¿por qué no lo tienen ya? Yo lo digo por experiencia y testimonio para gloria de Dios. Mi esposa y yo cuando nos casamos no teníamos casa. Ahorita tenemos un lugar donde vivimos, pero es rentado. 2 años estuvimos aquí, allá, pero decíamos, Señor, queremos en el campo y buscamos un lugar y otro. Queridos amigos, usted quiere vivir en el campo, tiene que visitar los lugares posibles donde pueda establecerse en el campo. Visítelos, vaya con la familia. No es comprar terrenos, porque algunos dicen, es que no tengo dinero, los terrenos están caros. Hay personas que tienen muchísima cantidad de terrenos, otros que están ahí nada más y se los pueden prestar, pueden vivir en el campo, como Dios manda. Y Dios quiere que ya su pueblo viva así y de allí vaya y venga a predicar, porque es ahí donde se va a formar el carácter para el reino de los cielos. Porque es en el cultivo de los alimentos como vemos el conflicto entre el bien y el mal y cómo en la diligencia y la perseverancia puede obtenerse un buen fruto. De la misma manera en nuestro cuerpo, en el carácter. Debemos contemplar lo que va a ser eterno, la creación de Dios. El consumir lo más saludable, lo que Dios creó para nuestro consumo. No hay santificación bíblica para los que desechan una parte de la verdad. La palabra de Dios da bastante luz para que nadie necesite errar. La verdad es tan sublime que admira a los intelectos más elevados y, sin embargo, tan sencilla que puede comprenderla y ser instruido por ella el más humilde y débil hijo de Dios. Concluyo con lo siguiente, queridos amigos. Usted que está escuchando esto, ha ingresado a la iglesia adventista, estudia la palabra de Dios y comparte su fe con otros. Ok. Pero no le han privado de su libertad por predicar. Entonces todavía le falta esa experiencia. No ha perdido grandes cantidades por causa de su fe, de dinero o de trabajo. Va a tener que experimentarlo. No lo ha traicionado alguien en su familia por causa de su fe, pues pronto lo va a experimentar. Y muy importante, en el tiempo que viene, tiempo de angustia, lo más importante es que debimos haber experimentado el perdón completo de Cristo y la paz de Cristo. Eso es lo único que nos va a sostener. Estar tranquilos de que Cristo nos ama y haber tenido esa comunión permanente con Él cada día, de tal manera que cuando vienen todas esas tormentas de pruebas, de persecución, de leyes, de quitar libertades, como dice una cita, huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. ¿Saben por qué? Porque Cristo tiene la vida de esa persona. Eso va a ser lo más importante. Pero Dios nos está llevando de prueba en prueba, de tentación en tentación,
hasta que estemos completamente dependiendo total y completamente de Dios solamente, para la comida, para la educación, para movernos, para vestir, para cualquier cosa, solamente somos Dios y yo. Y esa experiencia ya la debemos tener, queridos amigos. Vienen pruebas difíciles, vienen tiempos difíciles. En el nombre de Jesús, les animo a hablar con su familia. Vean si de verdad se están preparando para esos eventos que se avecinan y que ya estábamos viviendo destellos en gran parte del mundo. Viene una hambruna, vienen quitar nuestras libertades, vienen muchas cosas. ¿Está usted ubicado donde va a enfrentar la crisis final ya o no está en ese lugar? ¿Está haciendo lo que Dios dice en preparación para eso? Con la ayuda de Dios, hagámoslo. Vamos a orar. Padre eterno, gracias porque nos muestras en tu palabra tan claro todo lo que has indicado para que hagamos, para que nuestra fe sea fuerte, robusta, seamos sanos física, mental y espiritualmente, Señor. De tal manera, cuando vengan las pruebas difíciles, podamos sobrellevarlas, así como el bambú japonés, que 7 años echa raíces y cuando crece, vienen tormentas, huracanes y no lo desarraigan porque echaron bastante raíz. Que así, Señor, nuestras raíces sean la obediencia a tu palabra en todo, en la reforma pro salud, en la predicación del evangelio, en el ayuno, en la oración y en la memorización y estudio de tu santa palabra. Oro por cada persona que está tomando decisiones de vida eterna en vivir en el campo, cultivar sus alimentos, dedicar sus recursos y energías en la predicación del evangelio, Señor. Envía tu Espíritu Santo y ayúdanos, oh Padre, para que cuando venga Cristo nos encuentre preparados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, un fuerte amén, hermano y pastor Joaquín. Creo que estoy totalmente convencido que el Espíritu Santo está dirigiendo esta vigilia y los temas que han sido abordados hasta este momento tienen una secuencia lógica y coherente. En el tema en el primer tema vimos cómo se hablaba de la salida del campo, ¿cierto? Nuestro hermano y pastor Joaquín también ha tocado este tema. Creo que rescataba sobre la fe experimental varias palabras: perseverancia y resolución, fe y pruebas, ¿no? Sí. Decisiones, muy importante en referencia a los tiempos y a las relaciones, ya sean relaciones familiares, sean relaciones laborales, relaciones sentimentales. Amén. Pero hay una pregunta que me asalta y precisamente esa es la siguiente, pastor. Usted hablaba de los climas extremos, Sí, ¿cierto? Cuando se sale al campo, claro. ¿cómo podríamos entender o interpretar los climas extremos? O yo, eh, pues personas que vivimos quizás en lugares que son de zonas templadas, ¿sí? O de lo que es el trópico, no la parte templada como hay estaciones marcadas. Ujú. ¿Cómo podríamos interpretar ese tema, esa connotación de clima extremo, Pastor? Miren, les digo mi experiencia. Mi esposa y yo primero estábamos en el sur de México. Ella venía de Chile, un lugar más frío, y allí es caliente, en esa zona donde estábamos. Ahí tiene un servidor, tenía unas tierras, y ahí planeamos vivir. Pero el tiempo que estuvimos, y no eran los días de más calor, no era el tiempo en que más calor hace, y a mi esposa le dio golpes de calor, se desmayaba por el calor. Ella padece también baja presión. Entonces, por otro lado, hay un momento en que no podrías estar cultivando la tierra a cierta hora, solamente muy, muy temprano o muy tarde, porque es el sol y el calor, a veces no hace mucho viento, te sofocas, sudas bastante y puedes hasta desmayarte. Nos movimos a un lugar que no tiene ese problema y es el campo. Y esto lo digo para hermanos, ya sea de frío o de calor. El problema en parte es que tú lo soportes, esa es una. En otro punto es que se puedan cultivar alimentos. ¿Qué se va a poder cultivar en un lugar donde 6 o 7 meses o incluso 8 meses al año es nieve?
hermano, si viene la persecución allí, tú no vas a hacer nada, tú no vas a poder sobrevivir. Yo no recomendaría a nadie, aunque haya nacido en ese país, escuchen que somos peregrinos. Yo me movería a un lugar donde sea un clima adecuado, ¿sí? Ahorita voy a responder la pregunta del hermano Daniel. Y por lo mismo, fe experimental significa experimentar lo que ocurre por obedecer lo que Dios ha dicho. Todas las indicaciones para enfrentar este tiempo de angustia los ha dado Dios. Y parte de eso es lo que mencionó, ¿no? El clima extremo. Entonces va por allí la respuesta, ¿no? Primero, que usted, su familia, su persona, no tenga problema para enfrentar ese clima si es muy caliente, muy frío. Pero otra, cultivar sus propios alimentos, ¿sí? Y otra, la geografía del lugar. Puede estar en un pequeño oasis, pero todo alrededor es puro desierto, no hay nada. No sería tan adecuado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría decirle. Mañana voy a dar más detalles de eso. Perfecto, pastor. Nuestro hermano Daniel le saluda desde Sao Paulo, Brasil. Hace la siguiente pregunta. La experiencia de un cristiano en la fe, ¿cómo se relaciona con la justificación por la fe para ver a Jesús venir por segunda vez? Bueno, pues en realidad es una cosa, ¿no? La justificación por la fe es perdón por la fe. Ser justificados es ser perdonados, es lo mismo. Ahora, la experiencia de una persona perdonada es automáticamente obedecer todo lo que Dios ha dicho. Y que tú lo experimentes, no que lo hayas leído, no que lo hayas escuchado. Habrán muchos en estos últimos días, escuchen bien, que no conocieron toda la doctrina, pero experimentaron las pocas verdades que Dios les permitió conocer. Así que no puede haber alguien justificado o perdonado sin que haya experimentado, que el paso siguiente sea experimentar la obediencia a cada palabra que Dios ha dado. ¿Sí? Entonces, todos los que van a ver a Cristo venir por segunda vez en las nubes de los cielos para entrar con Él en las mansiones celestiales, habrán experimentado, no por lo que les dijeron, paso a paso caminaron los senderos que Cristo caminó. Renuncia a amistades, renuncia incluso a sus apetitos, a sus gustos, a su comodidad, hambre, sed, todo lo que mencioné, ¿sí? Vivir en el campo, depender solo de Dios, de que Dios provee tus necesidades. Esa es la fe experimental. Y no hay justificación por la fe si no experimentas esa fe, ¿sí? Esa es la relación. Ok, mis hermanos. Hay una pregunta. ¿Qué es la criba de la tentación? La criba es como un filtro, ¿no? La criba es donde se sacó el grano y solamente cae el puro grano, La queda zaranda. el zaranda. Entonces, Ok. la criba en realidad, fíjense, cuando viene una tentación, ¿cómo viene? Noten lo siguiente. Una persona pasa por un lugar donde venden bebidas alcohólicas. Yo he pasado. Eso para mí no es una tentación fuerte. Para mí puede haber otras tentaciones. Pero para otra persona esa es una tentación grandísima. Una persona le ofrece un plato de carne asada y otras cosas. Y para esa persona que ha decidido no comer eso, es una tentación. Ahora, la criba es que Dios va a ponerte a ti y permitirte que seas tentado de la forma más fuerte. Una y otra y otra y otra vez hasta que aprendas a decir no. A que aprendas y dependas de Cristo, decir, Señor, yo no puedo, ayúdame. Es demasiado y yo soy débil. La criba te hace que, como dice Apocalipsis, soy ciego, soy pobre, soy desnudo. Y que en cada tentación acudas a Cristo. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos? Que en cada tentación yo trato de alejarme de la tentación. Eso no es la razón. Eso no es lo principal que debemos hacer. Lo principal que debemos hacer es que en la mente y el corazón
Señor Jesús, envía tus ángeles, por favor, quítame este pensamiento, quítame este deseo carnal y aléjame de mí este deseo de hacer el mal. Eso debemos hacerlo cada instante, sea en una mentira, en un chisme o en cualquier cosa que veamos, ¿sí? Entonces, esa es una figura, la criba de la tentación, es que todos los que van a entrar al reino de los cielos habrán pasado por todas las tentaciones y las más fuertes y aprendieron a sostenerse de Cristo hasta que ya, aunque Satanás les ofreció millones, nada. Como dicen por ahí sobre los pollitos, ni con maíz los arriman. Su carácter ya es inamovible. Perfecto, perfecto, pastor. Muchísimas gracias por esta hermosa ilustración. Amén. Nuestro Señor Jesucristo le bendiga grandemente en ese hermoso ministerio a usted, a su familia. Amén. Y que Gloria este a Dios. mensaje llegue a muchas más personas. Nuestra Amén. tercera persona